Estamos inmersos en la pretemporada del curso 2019-2020 y hay muchas cosas de esta época que no nos gustan nada de nada, así que hemos venido al canal a repasarlas todas. Vamos a verlas. La pretemporada es una época en la que todos podemos disfrutar de ver los nuevos planteamientos de nuevos o antiguos entrenadores, ver las nuevas equipaciones, ver nuevos fichajes e incluso en algunos casos con imágenes muy curiosas, como ese Eden Hazard en el Real Madrid con el dorsal número 50, pero también es una época que nos tiene bastante hartos y sobre todo que requiere un acto de fe por parte de muchos aficionados al fútbol, que tenemos que hacer un esfuerzo por ver partidos realmente aburridos solo porque nos gusta mucho el fútbol y no tenemos otra elección. Así que teníamos que empezar hablando de la pretemporada por sus partidos intrascendentes. Es el primer punto obligatorio, la de partidos que nos hemos tenido que comer en los que no había ningún tipo de tensión competitiva y en los que los jugadores estaban más atentos a no lesionarse o al menos hacer un papel correcto que a cualquier otra cosa, y eso a ojos del espectador es un tostón. Al final, en una pretemporada tienes dos tipos de partidos: las goleadas insulsas que no tienen ningún tipo de interés, o los partidos que llegan empatados al final pero que a nadie le interesa especialmente ganarlos, y lo mejor de todo, cuando llegan a las tandas de penaltis jamás hemos visto remates con menos ganas. Y esto nos lleva a la segunda cosa que no nos gusta nada, que son los inventos en forma de torneos intrascendentes que a nadie le interesan. Al final, estas competiciones lo único que hacen es dar cobijo y dar estructura a un conjunto de partidos que por separado serían igual de poco emocionantes y que no dejan de ser un mero trámite por mucho que se enfrenten equipos grandes. En campeones no tenemos la fórmula ni la receta para conseguir que los partidos dejen de ser intrascendentes, pero al menos sí que se podrían fijar a nivel internacional, donde han conseguido, gracias a la Liga de Naciones, que partidos que antes eran simples amistosos ahora tengan cierta emoción porque los equipos se juegan algo. Pero eso sí, lo peor de estos torneos no es que disfracen de una competición prestigiosa amistosos aburridos, sino que además lo hacen saltándose una barrera que aquí no estamos dispuestos a pasar. Es el punto 3, los clásicos y derbis en pretemporada. Los partidos de máxima rivalidad, sean del país que sea, deberían ser sagrados y la pretemporada no debería tocarlos, porque una rivalidad, ya sea local a nivel de derbi o a nivel nacional, como podría ser el clásico inglés entre Liverpool y Manchester United o el clásico español entre Barcelona y Real Madrid, no se merece jugarse en ningún caso en un contexto de cero tensión, y es exactamente lo que estos torneos generan en pretemporada. Un partido entre Real Madrid y Barcelona o entre Manchester United y Manchester City, por poner dos ejemplos, siempre es de máxima rivalidad y por tanto siempre tiene que tener algo importante en juego, e intentar bajarlos al nivel de un amistoso es insultar a todo el contexto histórico y futbolístico que rodea partidos así, porque son partidos únicos y no podemos bajarlos al barro de lo que es un partido de pretemporada. Es verdad que un enfrentamiento entre Barcelona y Real Madrid vende más siempre, aunque sea en pretemporada, antes que un partido contra un equipo random asiático, pero si nos ponemos a vender un partido así, cualquier aficionado al fútbol que se precie sabe perfectamente que eso en realidad no tiene nada de clásico y probablemente tampoco lo vea, aunque las cifras de audiencia suban relativamente. Y además nos estaríamos cargando la misticidad de enfrentamientos que precisamente si son bonitos es porque los vemos muy de vez en cuando y siempre en contextos de máxima competición. Así que por favor dejemos los derbis y los clásicos en paz y que solo los veamos cuando de verdad se estén jugando algo, no en amistosos insulsos. Y esto nos lleva al cuarto punto, y es que cada vez vemos menos enfrentamientos entre los grandes clubes que se van de gira a otros continentes y los equipos locales de esos países en los que se alojan, porque ahora ya se ha vuelto costumbre que, volviendo al ejemplo de FC Barcelona o Real Madrid, se tiren toda una pretemporada jugando contra el Bayern, la Juventus o el Atlético de Madrid. Seguro que a un aficionado asiático o norteamericano le sigue haciendo ilusión poder ver en directo en su país un Juventus contra Inter, un Bayern contra Barça o un Atlético de Madrid contra Real Madrid. Pero antes también se fomentaban partidos que, aunque fueran amistosos, podían tener más interés porque eran equipos locales de todas esas zonas que se enfrentaban a auténticos Goliaths contra los que tenían que competir, y por tanto veíamos un equipo motivado para ganar frente a su afición a un gigante de Europa, y por otro lado un gigante de Europa que intentaba que eso fuera un test positivo para seguir su preparación física de cara a la próxima temporada. Es decir, partidos con más interés que un Bayern Real Madrid, que se conocen de sobra y saben que luego si eso se cruzarán en Champions League, pero ese partido no vale de nada. Por un lado se evitan pachangas entre grandes de Europa que ya se conocen de sobra, por otro se promociona a equipos que no tienen ese foco mediático y que por fin lo conseguirían al menos durante un día contra esos grandes, y por último se hace posible que partidos que de otra forma sería imposible se disputen, porque ya me diréis cuándo se va a enfrentar a un equipo mexicano o a un equipo de la MLS
un equipo de la talla del Real Madrid, el Barcelona, el Bayern, el Atlético, la Juventus o cualquiera de estos grandes europeos. Y queremos terminar hablando en el punto número 5 de todas esas sustituciones infumables, de todas esas alineaciones extrañísimas y en definitiva del banco de pruebas que son los amistosos. Porque sí, entendemos que todos los entrenadores tienen que aprovechar esta etapa para hacer pruebas y sobre todo para preparar a su equipo de cara a la próxima temporada, pero lo que tienen que sufrir a cambio los aficionados es algo que cuesta digerir. En el momento en el que te has ilusionado viendo al nuevo fichaje de tu equipo, te das cuenta de que a los 20 minutos lo han sustituido por riesgo de lesión, y así pasa con casi todos los jugadores. De hecho, hay partidos que, como se permiten sustituciones ilimitadas, parece que en la primera parte ha jugado el equipo titular y en la segunda el juvenil. Por lo tanto, 45 minutos tienen interés y los otros 45, pues bueno, son solo caviar para los que de verdad les apetece pasar un partido a las 3 de la mañana, porque esa es otra, los horarios suelen ser bastante malos, al menos en Europa. Si a esto añadimos que muchos entrenadores intentan ideas raras para sus alineaciones en estos partidos, al final el resumen es que en cuanto a competitividad, pero también en cuanto a de verdad contenido futbolístico, son partidos que nos dejan más bien pocas conclusiones y sobre todo mucho aburrimiento. Y hasta aquí nuestro repaso a todas las cosas que no nos gustan de la pretemporada. Sentimos ser tan haters con esta etapa del calendario futbolístico, pero ahora vosotros os esperamos en comentarios para que nos digáis si os gusta tan poco como a nosotros o quién sabe, a lo mejor hay algún aficionado del fútbol veraniego. Desde luego nosotros no lo somos. Si os ha gustado el vídeo, dale a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. Hasta otra.